siempre sabía que había algo más que esta identidad. Siempre tenía la sensación de que hay algo más aparte de nosotros, los seres humanos, que está controlando todo. Siempre me imaginaba, sobre todo de pequeño, que éramos como una especie de dibujos animados o seres pequeños y habían seres superiores que estaban observando, viendo y manipulando todo lo que hacíamos. Ese era mi estado de conciencia. Y era una forma de pasar el tiempo. Es decir, yo conversaba, decía algo así como, sí, sé que ustedes me están viendo, sé que ustedes saben todo lo que pienso, siento, toda mi alegría, mis preguntas, mis problemas, ustedes lo saben todo. Ese era mi estado de conciencia. Tendría yo 4 años. Recuerdo muchas cosas de cuando tenía 1 año, 2, 3 años. En ese aspecto, la memoria me ayuda bastante y recuerdo muchas cosas y la más importante era esta, ¿no? Esta conciencia de que hay algo más allá de mí, más allá de todo esto. Luego, otro aspecto, otra rama de esa conciencia era observar lo más pequeño de lo más pequeño. Tenía esta actitud de que así como somos observados o controlados por seres superiores a nosotros, también tenía la impresión de que de esa misma forma existe vida en otros objetos muy pequeños, por ejemplo una fruta. Dentro de esta fruta debe haber todo un sistema, civilizaciones enteras, decía yo, pueblos, naciones, y todos ellos tienen estados de conciencia, ¿no? Quizás dentro de este objeto, yo solía ir mucho a aquellos lugares donde habían desperdicios o basura, porque así jugaba. Donde yo vivía jugaba así, a veces en el campo. Sabía que en este lugar, así como yo estoy aquí parado preguntándome, debe haber alguien similar que está en este pedazo de tierra, pero a un tamaño infinitesimal, preguntándose lo mismo. Entonces, esa era una forma en que también pasaba la vida, pasaban los días. Y bueno, una de las razones por las cuales no tenía muchos amigos era esa, ¿no? Que me absorbía mucho en este tipo de observación, pensamientos. Cuando miraba las estrellas, en mi mente sabía que allá también arriba debe haber otras civilizaciones, ¿no? Otras personas. ¿Y por qué no? Decía, debe haber algún parecido, ¿no? a este niño, a esta familia, y se están repitiendo en patrones similares. Claro, no usaba esas palabras cuando era bastante pequeño, pero ese era mi mundo. Conforme fui creciendo, no me gustaban tanto los juguetes y mi madre se dio cuenta de que me gustaban mucho los libros. En cada cumpleaños especialmente me regalaba libros. Y al principio eran libros de cuentos, todo lo que es cuentos. Después yo le pedí escoger los libros. Entonces no recuerdo el lugar exacto donde íbamos. Uno de ellos era la Feria del Hogar acá en Lima, era una feria grande. No habían las llamadas ferias del libro, pero sí la Feria del Hogar, en la Avenida La Marina en Lima. Y me llevaba a la sección de libros. Entonces elegía los libros de astronomía, medicina y disfrutaba, ¿no? Bueno, era único hijo, así que en un sentido ella podía costear o cubrir esos gastos y me compraba libros. Yo volví a casa feliz con mis libros y por lo menos 3 meses me la pasaba estudiando, leyendo, releyendo, dibujando estos libros. Y bueno, quería libros de astrología, libros de lectura de las manos, el futuro. Me encantaba leer la Biblia, a los profetas, cómo estas personas profetizaban o podían obtener información acerca de algo que no había pasado. De ahí, obviamente, la identidad o la existencia de Dios era algo que yo asumía era normal. O sea, en ningún momento me cuestionaba si Dios existe o no. Desde un momento, digamos, desde hace 10 años para acá, sí, asumía que todos estaban entendiendo la astrología como lo entendía yo.
pero me di cuenta que, bueno, hay un grupo importante de personas que no quieren ahondar en este aspecto o no quieren, digamos, mezclar el aspecto religioso o espiritual con la astrología. Pero en aquel entonces, de pequeño, nunca me preguntaba si Dios existió o no. Yo asumía que existía alguien superior. Así que eso era, digamos, una ventaja para aprender todo esto, ¿no? De la astrología védica. Porque cuando ustedes se topan con algún libro, clase, video o curso, o con alguien que hace astrología védica, entonces aprenden que existen devas, semidioses, deidades. Existe el karma, el concepto del dharma, un guru, un maestro. Existe la adoración a las diversas deidades, dioses o diosas. Pero yo les comento que cuando yo estaba muy interesado en esto, asumí automáticamente que existen seres divinos y seres demoníacos o monstruosos. Era algo normal, no tenía ningún problema en ese sentido. Y esto se los digo porque ustedes avanzarían mucho en la astrología védica, avanzarían muchísimo si comprenden esta sección, esta parte. Porque varios me han escrito diciendo que, bueno, yo quiero aprender astrología, pero no quiero saber nada de religión, porque la experiencia quizás que tienen de la vida religiosa es una experiencia negativa. Entonces, por eso no quieren mezclar las cosas, no quieren que se vea involucrada. Pues ese es otro tema. Tener experiencias malas en el aspecto religioso es un problema, ¿no? Sienta un precedente y uno está frustrado en ese aspecto. Lo cual no me pasó. Al contrario, tuve experiencias muy memorables y hermosas en el campo religioso. Bueno, voy saludando a los que se han conectado. Aquí está Vianek, está estudiando astrología con nosotros. ¿Qué tal? En Lima. Antonella, Lourdes Gómez, me parece. Aquí dice Lou Gómez. Y otras personas más que se fueron conectando. A ver, Miriam, Sofía, también. A ver, rápidamente para tener una idea de dónde son ustedes. Sé que Vianey es de Lima. ¿Alguien puede activar su micrófono y hablar? Me encantaría escucharlos. Adelante. Hare Renato. Krishna, maestro. Soy Ah, Renato, de Lima. Renato. ¿Qué tal, Renato? Gracias, maestro. Hoy día en la madrugada escribí algo de las predicciones para el evento de hoy, UFC, quizás te interese. Me parece que tú entrenas artes marciales. Seguimos. Hola, 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 Mar Ángeles, Mar Ángeles. ¿Qué tal? sí, buen día. O, bueno, para mí buenas tardes, estoy en Buenos Aires, Ok. Argentina. Oh, un gusto. ¿Alguien Igualmente. más? Buenas tardes. eh, Antonella. buenas tardes. Sí. Mi nombre es Miriam, soy de Miriam. Colombia. Miriam, Colombia. Mucho Sí. gusto. ¿Quién más? Hola, yo soy Antonella Hare Krishna, soy Hare de Krishna. Venezuela, Caracas. Antonella. Es un buen nombre, Antonella. ¿Alguien más? Gracias. Marcia. Ok. Hola, buenos días. Sí, Mi nombre es Sofía. Sofía. Sí, yo Ajá. soy de Bogotá, Colombia. Un saludo para todos y para todas. Ok, ya tenemos tres personas de Colombia, porque Avatari, quien está aquí también presente, es de Colombia. Demian es de Argentina. Hace años que no sabía de ti, Demian. ¿Quién más está presente? Buenos días, maestro. Edison, Edison de Lima. Lima, claro. Espero tener la oportunidad de conocerte en persona, Edison. Y en diciembre, Ya, cuando venga, muy ahí bien. voy. Listo. Está Hilda, Iván. Bueno, quizás. Saludos, saludos, maestro, saludos. ¿Qué tal, Demian? Hare Krishna. Un gusto. Hola, buenos días. Lourdes, Sí, buenos días, ¿qué tal? Estoy en tú te has- Chiclayo. claro, tú te acercaste, ¿no? A Lima la última vez. Qué bueno, Sí. qué bueno. Ya, listo. Muchas gracias. Bueno, si ahí ustedes tienen cosas interesantes que agregar sobre su interés por la astrología védica, es un gran aporte. Cada uno tiene
un camino especial que lo ha llevado hasta aquí. Siempre era, en mi caso, una búsqueda de saber lo que hay en el futuro, porque yo quería entender la mecánica, ¿no? ¿Cómo es que algo que no ha sucedido se puede conocer? Esa era siempre mi pregunta, ¿no? ¿Cómo es que sucede eso? Era una de las máximas interrogantes que yo tenía. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo hacen estas personas? Claro, si Dios está ahí, le ayuda, pero están los otros, ¿no? Que no hablan directamente de Dios, pero tienen acceso a esa información. Ese era un interrogante. Otra razón por la cual me interesaba mucho la astrología era el pasado, ¿no? Saber qué cosas ocurrieron realmente en el pasado y no la información que a uno le llega en la forma de libros de historia. ¿Cómo sucedió algo realmente? Si existió este ser, este grupo de personas, esta civilización, ¿por qué se perdió? ¿Cómo es que una civilización tan grande desaparece? Ese tipo de cosas, respuestas del pasado y del futuro. Y ese era un problema. No buscaba respuestas del presente. Y cuando me encontré con mi maestro del I Ching, me dijo que uno de mis defectos, de mis principales defectos, es que siempre estás mirando o hacia adelante o hacia atrás, pero nunca en el ahora. Y mientras tú no actúes en el ahora, vas a tener los mismos problemas que tienes. Yo le hablo de hace, a ver, el 2000, el año 2000. El año 2000 me dijo eso, una lectura del I Ching, o el oráculo chino, me dijo eso. Mientras tú no mires ahora en el presente y siempre estés mirando al futuro o retrocediendo, tu principal problema es que no vas a tener recursos o ingresos económicos. Deja de pensar mucho en el futuro. No está mal, pero deja de hacerlo, porque eso es un gran defecto. Mira ahora y analízate. Tienes dónde vivir, tienes esto, aquello. Bueno, me estaba como aconsejando y en cierto sentido llamando la atención. Y me dio como un ultimátum. No te quiero volver a ver venir acá en esas mismas condiciones. ¿Qué condiciones? Bueno, sin dinero. Pero yo no iba a buscar dinero. Yo solamente iba a buscar su sabiduría, ¿no? Su conocimiento. Pero él se daba cuenta cómo estaba. Así que dejé de ver, seguí esa instrucción, dejé de ver mucho en el futuro o en el pasado y me centré más en el presente, ¿no? Más en cosas concretas y tangibles. Y por consejo de él me hice cocinero, me dijo, bueno, tú has estado en un templo de los devotos de Krishna, me imagino que sabes cocinar. Dedícate a cocinar, a ser cocinero. Y allí fue cuando, por consejos de él, o, ¿cómo se dice? Consejos, sugerencias o recomendaciones de él, conseguí un trabajo como cocinero. Y ahí empecé a ver la astrología en todas partes. Entonces en la cocina, ¿no? Empecé a considerar tránsitos para cocinar, hacer comparaciones. Tengo el ají, este ají es como el sol o como Marte. Tengo la leche, que es la luna. Tengo los dulces, que es Júpiter. Combinan bien los tres, ¿no? Júpiter, sol, luna, combinan bien, son planetas amigos. Tengo esto que corta, ¿no? Venus es el ácido. Venus no se lleva muy bien con el Sol. Así que empecé a ver la astrología en la cocina y luego empecé a seguir a hacer cosas también prácticas del día a día. Y pude entender cómo la astrología no solamente te sirve para ver el futuro o estudiar el pasado, sino para entender el presente. Y fue allí cuando empecé a ver la astrología como una gran herramienta de autoconocimiento, mucho autoconocimiento, a entender a las personas, porque a veces uno está tan centrado en sí mismo y asume que todos los demás ven el mundo como tú lo ves. Estás así con ese problema, ¿no? Con esa, se llama sesgo eso, ¿no? Tienes este sesgo de que asumes que todos entienden las cosas como tú lo entiendes. Y hasta ese entonces, 2000, año 2000, am, yo tenía un problema que, digamos, no tenía, digamos, pareja
fue para mí siempre un tema eso del tener pareja, de estar con alguien. Primero porque no invertía mi tiempo en tener pareja y segundo porque no me daba cuenta que estar muy enfocado en estos temas intelectuales, espirituales, religiosos, astrológicos, no me daba tiempo en ver cómo estar con alguien, ¿no? En relacionarme o desarrollar mis habilidades sociales, a eso me refiero. No tenía tiempo. Y yo asumía que esa persona, esa pareja llegará en el futuro, ¿no? Pero no llegaba, ya tenía, ¿cuánto? Estaba para cumplir ya los 23, sí, los 23, 2020. Y entonces digo, bueno, si no llega la pareja es porque algo estoy haciendo mal en el presente. Y si no cambio esto, yo supuestamente creo que de aquí a tantos años va a llegar pareja porque está predestinada. Y eso es una mala actitud que muchos desarrollamos, ¿no? Porque en la carta astral nos dicen que esto va a pasar, estamos esperando, no estamos en ese modo espera a que suceda mágicamente. Pero la vida no funciona así, la astrología tampoco funciona así. La astrología te dice, bueno, la posibilidad o el karma latente está ahí. Tienes el karma para que esto suceda. Pero lo que no nos explican es que no, uno o nosotros debemos actuar para que eso suceda y no estar en ese modo de espera de que mágicamente algo suceda, ya sea positivo o negativo. Así que bueno, ahí entendí otro aspecto importante, ¿no? La astrología es una herramienta de autoconocimiento, te da información de las cosas que pueden pasar o van a pasar, pero uno tiene que involucrarse en eso. Uno tiene que poner de su parte, eso se llama el esfuerzo. Y el esfuerzo es uno de los ingredientes en esta fórmula de obtener las cosas por destino. Varias veces he visto en muchas vidas, y en mi caso propio, de que la fortuna literalmente puede estar frente a ti. Lakshmi, la diosa de la fortuna, puede estar ante ti. Pero si tú no estás preparado, Lakshmi se va, la fortuna se va. ¿Por qué? Porque no la tomaste, no la recibiste, literalmente. Así pasó. El conocimiento puede estar en tus manos, pero a menos que tú lo apliques, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Este es el aspecto ya más actual del que les hablo. Desde pequeño, como ya escucharon, estaba muy absorto en comprender, en entender. Luego, últimamente, en los últimos 10 años, en aplicar todo lo que he estado aprendiendo. Y bueno, confieso que en los últimos 5 años estoy más aprendiendo a observar cómo otras personas entienden la astrología, ¿no? Porque no todos tienen, qué sé yo, la misma forma de ver esto. Y en ese sentido, este nuevo curso que va a iniciar el 21 de noviembre tiene eso. A ustedes, si participan de este curso, yo les voy a compartir clases grabadas de ciclos anteriores y se van a dar cuenta de la evolución del contenido. Ese es un gran factor para los que van a empezar ahora. Van a acceder a clases antiguas y el nuevo ciclo va a estar enriquecido con mayores casos, anécdotas, ejemplos y así. Otro aspecto fundamental de la astrología es la posibilidad que tú tienes de evitar perder el tiempo en cosas como, por ejemplo, ¿no? Entrar a estudiar algo que finalmente no te va a dar resultados o no va a ser práctico. Es decir, con la astrología te ahorras muchísimos años de relaciones o trabajos o estudios frustrados. Muchísimos años. Y puedes emplear ese tiempo en profundizar más en otras cosas que sí van a ser para ti productivas, útiles. Ahora, recordando algo que grabé en la mañana, y esto es algo real. Cuando tú has tomado una decisión, no importa lo que alguien te diga. Si un maestro te dice no hagas esto, si Krishna mismo apareciera y te dijera no hagas esto, pero cuando tú ya tomaste una decisión, así lo veas en la carta astral, igual lo vas a hacer, porque tienes la
el impulso de hacerlo. Y allí es cuando se va a cumplir un prarabdha karma, un destino inevitable, un karma inevitable. Allí es cuando aprendes los diversos niveles de karma que existen. El samchita karma es el karma que tienes acumulado, pero el prarabdha karma es lo inevitable que va a suceder. Y como es inevitable, repito, así Krishna mismo venga en persona y te explique y te diga que no hagas algo, lo vas a hacer, porque tiene que cumplirse. Y esto me ha pasado muchísimo. Cuando hago, por ejemplo, yo estaba explicando, compartiendo dos casos de sinastría. En uno de ellos, sinastría es una carta de pareja, ¿no? Cuán compatible es alguien con otra persona y si tienen el karma para estar juntos. Y en este caso, pues, am, yo les había aconsejado que no son compatibles, que no deberían formalizar o ahondar en una relación. En sus cartas astrales no hay mucho en que ustedes puedan coincidir. Es como una especie de atracción. Si hay atracción, sí la hay, pero no hay futuro, digamos. Y les expliqué varias cosas y al final les dije, pero sé que no lo van a hacer. Ustedes van a seguir para adelante. Ustedes van a igual a continuar la relación porque es inevitable. Están enamorados y cuando están en esa condición ya su corazón ha tomado una decisión. Adelante. No hay nada que hacer, así de simple. Y va a pasar mucho eso, que con la carta astral tú puedes ver ciertas cosas que no te convienen, pero igual las vas a hacer. Eso se puede considerar desafortunado. Desafortunado es aquel que no tiene la fortuna de evitar un evento desafortunado, incluso si se le advierte. Y allí viene el tema de las predicciones, ¿no? Cuando hubo la pandemia, yo recuerdo que un año antes varios astrólogos, no astrólogos védicos, astrólogos que están fuera del sistema védico, ya estaban advirtiendo que luego de este eclipse del 16 de diciembre, me parece, o 26 de, sí, 26 de diciembre, ese eclipse iba a ser muy significativo. Y luego de ese eclipse iban a aparecer o suceder cosas muy importantes o cambios radicales en el mundo. Por allí alguien dijo algo más específico o escribió alguien más, algo más específico. Entonces, así existan predicciones, las personas ya han tomado decisiones. Y en ese sentido las predicciones como que pierden valor, ¿no? ¿De qué te sirve analizar, aconsejar, guiar a las personas y advertirles esto va a suceder? Pero nadie, nadie sigue, ¿no? Nadie sigue las recomendaciones. Esa es una de las razones por las cuales la astrología am, predictiva para, para la gran población no me resulta muy atractivo. Sin embargo, a manera de práctica, sí lo considero. Por eso, ayer o hoy en la madrugada, lancé este video, ¿no? Predicciones para un evento deportivo que va a darse más tarde. ¿Ya? Hay cosas así ingratas que ocurren. Ah, perdón, cable de mi micrófono. Ok. Ahora recuerdo el tema de las cartas astrales de los animales. ¿No? Los animales tienen karma, claro que tienen karma. Hay animales que juegan un rol importante. De hecho, hay animales que su existencia contribuyó a un desarrollo tecnológico y algunos al inicio de una guerra de gran escala. Al inicio. Luego los animales, como he visto, también influyen. Tienes tu mascota y la llegada de esa mascota influye en tu mejora de salud. O conoces a la pareja, eso es anecdótico. Dos personas se enamoraron porque si no hubieran tenido mascotas no se hubieran conocido. Y hablo específicamente de perros, ¿no? El joven tenía un perro, lo saca a pasear y gracias al perro pudo entablar una conversación con alguien y luego se conocen y terminan casándose. Cuando ves las cartas astrales de los dos, la casa 3 y la casa o el planeta que representa a la mascota es un factor importante en esa relación. Y así uno va descubriendo em, diversos aspectos curiosos de la astrología védica. Y allí vemos las ramas de la astrología védica. La rama predictiva,
¿no? La rama de presagios. Ahora tuve este sueño, ¿no? Quiero saber su significado. La astrología te va a ayudar mucho. Quiero entender las líneas de mi mano. La astrología te va a aportar más información. Dicho sea de paso, creo que alguien entró. Ahí está Yogarani de Colombia. Después estaba con los muchachos que estaban en Lima, Renato, Vianney y otros más. Estuvimos practicando, ¿no? El tema de los sueños, la lectura de manos. Incluso llegamos a hacer predicciones, ya que un cliente iba a presentarse en la tarde y como yo tenía sus datos, les dije, bueno, de acuerdo a su carta astral, ¿cómo es esta persona? ¿No? Vamos a describir cómo es físicamente, cómo es su cara, su rostro, incluso su voz. Y efectivamente así sucedió. Habíamos descrito muy bien a la persona sin antes conocerla físicamente, porque realmente yo no la conocía, solo tenía el contacto por WhatsApp y me envió sus datos para ver su carta, pero no tenía ni audio ni foto. Pero con su carta astral pudimos saber cómo iba a ser su apariencia física. Así. Y si le hubiéramos dado más tiempo, ¿no? Con mayor detalle y profundidad, hubiéramos descubierto otros aspectos importantes e interesantes. Y eso se llama prashna también, astrología horaria. Existen diversas técnicas en astrología horaria para ver cómo es una persona que se ha perdido, cómo es un objeto perdido, dónde se encuentra la persona en el momento que haces la carta, dónde se encuentra un objeto que desapareció, y si el objeto, la persona perdida, volverá a aparecer o no. Bueno, a veces es triste la noticia y no aparece. Cada cierto tiempo aparece en estos titulares en los periódicos, ¿no? Desapareció una pareja cuando se iban a la selva, o desaparece niño, o cae a un pozo, o quedan atrapados en una mina. En esos momentos, por ejemplo, lo que suelo hacer es, bueno, hacer una carta prashna y saber lo que va a suceder, ¿no? No lo publico, queda para mí, queda como anécdota, pero a veces los nimiptas o las señales son suficientes. Por ejemplo, aquí solo unos metros se ha parado la obra porque estaban construyendo, estaban canalizando el río que está aquí cerca, pero desde el mismo inicio en que empezaron, llegaron las máquinas y hacer todo, desde el mismo inicio, por presagios o nimiptas, sabía que esta obra no se iba a terminar. Y hace 3 días se paralizó la obra y se ha quedado todo tal cual está. Bueno, eso es usual en Perú, la verdad. Lamentablemente es usual en Perú. Muchas obras se quedan así años, años de años, a medio acabar, ya, a medio. Y bueno, no fue una sorpresa. Pero hay otros casos en que por solamente observar una señal, observar o ver o escuchar algo, ya uno puede deducir si esto va a funcionar o no. Así de simple. Eso se llama tiene el nombre de una rama de la astrología védica que es astrología oracular o nimiptas, presagios. Luego hay otra rama muy bonita que se llama Swara Yoga, como a través solamente de ser consciente de la respiración, tú puedes inmediatamente saber si la respuesta frente a una pregunta es propicia o no, o para ti mismo, ¿no? Así de simple, solamente con respirar. Por ejemplo, algo rápido, como yo suelo ver estos eventos deportivos y en el televisor o en la pantalla aparece el peleador A versus el peleador B. Inmediatamente, algo rápido es ver, bueno, ¿por qué fosa estoy respirando? Si estoy respirando por la derecha, entonces más opciones de ganar tiene el peleador que está a este lado derecho de mi pantalla. Eso y otros detalles más. Y sin hacer ninguna consulta a un aplicativo, sin ver un programa, un software, etcétera, solamente manejando este tema de la respiración, tú puedes predecir, ¿no? Cosas muy puntuales. Eso es Swara Yoga. Swara Yoga. Muy práctico, muy efectivo. Luego hay otros sistemas, ¿no? El de ver las señales. Yo recuerdo, y esto lo suelo contar, que aquella vez en el Mundial de Fútbol, cuando, perdón, Brasil perdió 7-0 frente a Alemania,
Creo que se dio en Brasil, ¿verdad? Ese mundial. Río, ¿no? El mundial de Río. Yo recuerdo que había una persona muy interesada, él era de España y estaba como haciendo apuestas, cosa que yo no le apoyaba en ese momento. Y me dijo, bueno, va a jugar, ¿no? Va a jugar a Alemania-Brasil y quiero saber quién va a ganar. Y yo recuerdo que cuando me llega la pregunta en ese momento, justo pasaba un cortejo fúnebre, por aquí cerca, por la casa, pasaba un cortejo fúnebre, ¿no? Personas ahí cargando el ataúd y atrás toda la multitud. Y, y la persona me pregunta, ¿no? O yo le pregunto, ¿de qué color, no? ¿De qué colores tienen la camiseta, no? Las personas, el equipo. Y me dijo que, bueno, Brasil va a jugar de amarillo y Alemania de negro, negro con una franja roja. Ah, ok, la muerte. Entonces, viendo esas señales, le digo, gana Alemania. Gana Alemania y va a destruir, ¿no? Es la muerte misma. Alemania representa la muerte para Brasil. Los va a fulminar. Y el número de Saturno de la muerte es 8, entonces van a haber en total 8 goles. Pero Argentina, perdón, Brasil va a perder, ¿no? Una derrota aplastante. Y bueno, yo no veía fútbol, más tarde me enteré que Brasil había perdido 7-1, ¿no? Frente a Alemania. Eso, por ejemplo, ¿no? Solamente observando señales. Y ahí, por ejemplo, como recomendación para ustedes que quieren formarse en astrología védica, no se remitan solo a los libros, a los programas, a las teorías. La astrología es la disciplina que se vive constantemente, ¿no? Día a día. Prueben, experimenten, no depender de la tecnología para hacer astrología, no depender de teorías, de esquemas, programas. Usen mucho, desarrollen mucho la intuición. Claro, la parte técnica es importante, pero también la intuición. Es algo que se pierde conforme avanza la tecnología, se va perdiendo. Pero aquellas veces donde, bueno, quizás alguno de ustedes es de esa época, donde no había teléfonos celulares y tú dejabas a tus hijos ir al colegio y nunca sabías si iban a regresar o no, pero tenías la intuición de que iban a estar bien y que tarde o temprano iban a volver. No, yo no sé realmente cómo de alguna manera sobrevivimos a esa época. Hace poco recién a mi hijo le volví a comprar un celular porque lo perdió, así que estuvo con medio año sin celular. Yo viajaba o él se iba a trabajar o a estudiar y a veces no regresaba y estaba ya un poco así en ansiedad, estresado. Y luego hace un momento, ¿no? Mis padres me criaron sin móvil, sin teléfono y yo viajaba a Cusco, viajaba aquí, allá y me comunicaba con ellos después de 2, 3 meses mediante cartas. Así lo hacía. Así que, ¿por qué me desespero, no? Hace unas horas que mi hijo no sé de él, no ha llegado, ¿por qué me desespero? Así pues, otra vez tuve que ajustar, ¿no? Tuve que ajustar mis expectativas, ajustar mi ansiedad y me empecé a relajar. Punto importante, solo cuando estás relajado puede funcionar la intuición. Si no estás relajado, la intuición no funciona, porque te bloquea. De ahí que es importante el yoga como disciplina. La práctica del yoga te enseña a relajarte, a centrarte, a equilibrarte. Hace poco publiqué un artículo que se llama Las flechas de Saturno, ¿no? O el arquero, el viejo arquero. Y en esta historia es un joven muy hábil con el arco y la flecha, experto en darle al blanco, y andaba por todo el mundo retando y proclamando soy el mejor arquero del mundo, ¿no? Se creía Arjuna, este arquero. Y así andaba retando a todo el mundo. Y claro, era muy bueno, pero le decían, tú crees que eres bueno, pero no es así, existe un verdadero arquero, aunque ya es anciano, pero sería bueno que lo veas. Y llegó al pueblo y estaba este joven ahí, orgulloso, lleno de vanidad, y lo encuentra, ¿no? Y dice, tú eres el así llamado gran arquero, te ves viejo.
¿seguirás siendo tan hábil? Y el viejo le dice, bueno, ya había escuchado de ti. Vamos a un lugar a tirar flechas. Y lo lleva cerca de un abismo, una grieta inmensa, y había un árbol ahí, un tronco que servía de puente. Pero no era un tronco fijo, se tambaleaba. Tú cruzabas y el tronco se tambaleaba. Entonces lo que hace este señor es situarse en medio del tronco, ahí tambaleándose y abajo el precipicio, y en esa condición pudo darle un blanco que ellos previamente habían acordado, ¿no? Le vamos a dar aquí. Y le dio. Regresa, se baja del tronco y le dice, bueno, te toca a ti. Y el joven obviamente mirando el abismo, viendo el tronco que no era estable y el viento y etcétera, no le pudo dar. ¿Por qué? Porque ahora la situación, las condiciones eran distintas. Similarmente, hacer astrología en la comodidad de tu casa, sentadito allí en tu cama, con tu matecito caliente, con todas las comodidades, no es lo mismo hacer astrología cuando estás bajo presión. Porque si estás bajo presión, lo usual es que tú pierdes el centro, pierdes el medio, el equilibrio. En ese sentido, yo les aconsejo que practiquen yoga como una disciplina que va a fortalecer su práctica astrológica. El yoga te va a ayudar a eso, a equilibrarte, a tener paciencia, a no perder la calma frente a la presión. Muchas veces las personas me escribían, por favor, esto es de vida o muerte, dígame la respuesta, estoy ante una disyuntiva, quiero saber esta respuesta, por favor, solo tengo unas horas. Mientras más me escribían así, menos la respondía. Decían, bueno, dice, según este mensaje por WhatsApp, la persona dice que esto es de vida o muerte. Pasaban 3 días y la persona seguía viva. Me escribía, ay, disculpe que la otra vez, no sé qué. Pero ya pasó todo felizmente, ¿no? Cosas así. Una regla de la astrología es no preguntar cuando estás en esa situación ansiosa. Porque la respuesta no la vas a entender o no la vas a asimilar. Tu estado mental, como este joven arquero, es así. No estás apto para recibir la información. No le vas a dar al blanco. Y si tú eres el astrólogo, tampoco te sitúes en una condición en la cual tu mente está perturbada. No vas a poder responder. Y se genera un mal karma si tú das una mala respuesta. Se genera muy, muy mal karma también si tú das consejos o guías en esa situación. Así que es importante practicar alguna disciplina marcial o alguna disciplina física que nos ayude a controlar la mente. Eso es importante. No es solamente cálculo mental, también debe haber una formación física. No directamente yoga, pero algo que trabaje su disciplina y su estabilidad mental. Puede ser apnea, ¿no? Natación, aprender a bucear. Cuando tú haces apnea, que se practica muchísimo la respiración para resistir tanto como se pueda debajo del agua, pero para eso tu mente tiene que estar relajada, tu respiración muy, muy controlada, ¿no? Lo que pasa es que cuando estás debajo del agua, en cierto momento tú te puedes desesperar y en ese momento perdiste literalmente. Entonces, en esta práctica se da mucho énfasis a manejar la respiración. ¿Ya? Lo que yo hago es artes marciales y allí pues a veces te golpean y te atacan. El punto es que bajo ese ataque y esa presión o el dolor, tú no pierdas la calma, ¿no? Tú no pierdas el centro, la concentración. Te están cayendo los golpes, sí, pero no pierdas la calma, no te desesperes. Eso también puede ser, ¿no? Si ustedes quieren recomendaciones, ahí está. Haz artes marciales, practica lucha, practica yoga o practica natación o apnea específicamente, para que tengas ese entrenamiento mental. Porque mientras todo está ok, puedes hacer algo de astrología, pero la verdadera es cuando puedes practicar y aplicar este conocimiento bajo presión. Allí está la prueba de fuego. Y claro, hay diversos niveles de presión. A ver si alguien tiene alguna
Pregunta para ir respondiendo. Profe, yo tengo una pregunta. Antonella. Sí, Antonella. Hablando de esto, en la carta astral también hay un aspecto que se pudiera identificar que la persona tiene beneficios para ser un buen astrólogo, o para tener intuición, o que en su carta astral esté sellado. ¿Se puede ver eso? Gracias. Buena pregunta. Sí, sí, se puede ver. Se puede ver también el tipo de astrólogo que uno va a ser, la tendencia principal de ese astrólogo. Se puede ver los efectos y cómo uno puede superarlos. Y también se puede ver en qué momento es mejor ser astrólogo. Al respecto, me hace recordar a un libro que sacó, ¿cómo se llama este autor de Yo Robot? Isaac Asimov. Ya, Isaac Asimov. Hay una persona va a entrar. Asimov, en este libro, es un escritor de ciencia ficción que me encanta. Él recibió la carta de un fan, de un admirador. Este admirador le decía, ¿cree usted que yo tenga condiciones para ser escritor de ciencia ficción? Claro, le había mandado un ejemplo de un trabajo que él hizo, ¿no? De un cuento de ciencia ficción que él había escrito. Y después le había preguntado, usted que acaba de leer el cuento que yo escribí, ¿cree usted que pueda yo ser como un gran escritor de ciencia ficción? Isaac Asimov le respondió algo muy interesante que se me quedó grabado. Le dijo, para yo ser escritor, nunca le tuve que preguntar a nadie. Yo simplemente lo hice. Y bueno, aquí agrego algo, ¿no? Ya la pregunta encierra la respuesta. Cuando tú realmente quieres hacer algo, no lo preguntas. Es como cuando estás enamorado, ¿no? No le preguntas a alguien, vamos a averiguar si estoy enamorado. Eso lo sabes tú. Si quieres hacer astrología muy dentro de ti, así lo quieres hacer, ya ni siquiera le preguntas al astrólogo, ¿no? Si yo puedo ser astrólogo. Eso se vive muy dentro. Sin embargo, ¿ok? Vamos a saltarnos esa parte. Si tienes esa duda, efectivamente sí, se puede ver en la carta astral. Y de hecho, cuando yo veo las cartas de los estudiantes nuevos, yo a veces le escribo por privado y le digo, bueno, veo que tú tienes talento, ¿no? Para hacer astrología, lo estoy viendo acá. Y en ese sentido te voy a apoyar tanto como pueda, pero va a depender también de ti. Sin embargo, noto que tienes, ¿no? Tienes una bonita carta para hacer astrología o alguna rama de las artes predictivas. Ahí está mi respuesta, Antonella. ¿Alguien más? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sol acaba de ingresar, creo que es de México, ¿no? Sol. Falta alguien que se llame Luna por acá. Sí, así es, soy de México. Buenos días. Buenos días, Sol. Hola, Sí, atención, hola. ¿Sí? ¿Quién? ¿qué tal? Sí, Mara. Mara. Em, el otro día, no es una pregunta, es un comentario. Me compré el Bhagavad Gita. Ajá. Sí, sí, lo compré un poco digo, hojearlo, pero no lo había abierto hace bastante que lo tengo, hace un mes más o menos. Y el otro día lo abrí en una página aleatoria, me cerré los ojos, traté de concentrarme, respirar y abrí una página para leer un párrafo y decía concretamente, hablaba sobre el esfuerzo, que me pega en un lugar que a mí mm, me tocó, digamos. Em, y bueno, no, me parece, es como que siento que cada cosa que decís es algo que vengo trabajando hace tiempo y obviamente todo lleva un esfuerzo, pero leerlo ahí fue como, bueno, me está hablando directamente a mí. Sí, claro. Me ha Mm, pasado también. Sí, es bonito. Gracias. Es una forma de oráculo, las escrituras, o cualquier libro en sí. A veces no había un Bhagavad Gita a la mano, yo recuerdo, era un cliente, nos vimos en Lima y estábamos caminando por el centro de Lima, Plaza San Martín, y por ahí había un centro
no, una calle donde hay varios centros culturales. Y le digo, mira, para probarte, le digo, cómprate un libro de refranes. Hay ciertos libros o revistas dichos y refranes, proverbios. Y se compró un pequeño librito, muy barato, a 2 soles. Le digo, ahora concéntrate, ¿no? Nos sentamos en una de estas banquitas. Concéntrate, abre los ojos, no, perdón, abre el librito con los ojos cerrados, pon la yema de tus dedos sobre sus páginas y te detienes en el momento que tú decidas. Y te va a salir la respuesta, ¿no? Porque es como que no aceptaba lo que yo le decía. Hazlo de esa forma, vamos a probar. Y lo hizo, nos sentamos, agarró el libro, respiró, se concentró, con los ojos cerrados desplazó su mano sobre las páginas, así, sobre la página abierta, y no se detenía, bueno, yo estaba ahí esperando, y se detuvo, ¿no? Ya puedes abrir los ojos. Y le salió un refrán, ¿no? Un refrán que tenía que ver con la cordura, la prudencia, el recato, ¿no? Algo así como por el camino, ¿cómo es? Los ángeles temen pisar por donde. No, no recuerdo este refrán, quizás alguien me ayuda. No recuerdo, pero tenía que ver con esto, ¿no? Temen pisar donde otros van así como confiados. Y yo le decía, ahí está la respuesta a lo que te estoy diciendo. ¿No? La solución para tus problemas es ser más precavido, no ser tan osado, impulsivo. Y el referente está diciendo eso, ¿no? Tú eres tan osado que cualquier persona tendría miedo de hacer lo que tú haces. Y entonces eso es una forma de nimipta, presagio, ¿no? Usar algún libro o usar algún tipo de sonido, etcétera, para confirmar algo que tú querías saber. Así que esa es una forma muy útil y práctica. ¿Alguien más quiere preguntar algo? A propósito, Mara, ese nombre es interesante, Mara. Mara Ángeles, ¿sabes qué significa tu nombre, Mara, o es un nombre Em, abreviado? el otro día hiciste un comentario, yo era la que escribía en YouTube, no sabía hasta ese momento, me gustó mucho, se agradece. Ángeles es el apellido de mi papá, que es peruano. Ok. Mara. Sí, Mara es el nombre de la muerte, ¿no? Mara. Mara, 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 Mara. Y es un nombre de las casas Mara. Ka es el causante de, como en sánscrito, ¿no? Ka. Así como Karaka. Marana Karaka. O Maraca. Maraca es causante de Mara, de la muerte. Las casas Maracas son las casas 2 y 7. Casas que causan la muerte. Maraca. Así que Mara es un nombre y es bastante interesante porque tienes la muerte y el otro ángeles. Así que tu vida por el nombre va entre extremos, desde la experiencia de la muerte o el cambio hasta la experiencia divina de ver un ángel. Buen nombre. Y aquí está Sofía, ¿no? Nombre también interesante de filosofía. Sofía, Sofía. Conocí a algunas Sofías que eran personas muy intelectuales. ¿Lo serás tú, Sofía? ¿Qué dice Sofía? Ok. Sí, sí, qué pena, no podía activar el micrófono. Sí, la verdad es que sí, me gusta mucho la parte intelectual, estudiar todo tipo de materias, pero últimamente estoy enfocada en lo que sería ciencias espirituales y obviamente eso incluye bastante el tema religioso de diferentes culturas y especialmente lo que es la astrología védica. Mm, Entonces, sí. mm. Sofía. A mí me interesaba mucho mi nombre. Yo pensé que mi mamá me iba a decir algo, no sé, filosófico. Le dije, una vez le pregunté, ¿por qué me pusiste Sergio? Porque yo ya había averiguado el significado de Sergio, que a mí me hacía sentir orgulloso, ¿no? Julio Sergio. Pero mi mamá me dijo otra cosa. Me dijo, conocí a un director de cine que se llamaba Sergio y por eso te puse ese nombre. Ah, ok, gracias. Se me fue todo el ego así. ¿Alguien más? Sergio.
Antes yo leía mucho estos diccionarios y los diccionarios tienen esta sección donde por nombres o perdón, por letras, ¿no? Tú lees sobre diversos personajes de la historia, ¿no? Entonces escuché a leí, perdón, que había un monje muy famoso, un monje ruso llamado Sergio o Sergei, y me sentí identificado porque yo quería ser monje. Estaba con todo el ego, yo voy a ser un monje toda mi vida, me voy a dedicar a Krishna. Pero cuando me llegó mi carta astral, decían que no podía ser monje. Y fue para mí una patada, ¿no? Una patada en el ego. No puedo ser monje, qué terrible, dije así, qué terrible. Pero yo quiero, dije así, yo quiero. No importa lo que me diga este reporte, yo quiero ser monje. Y eso es algo importante que el otro día hablaba con los muchachos ahí en Lima. Am, Tienes que tener mucho cuidado a quién le das la carta astral o tienes que tener mucho cuidado cuando tú mismo, sin una guía o sin otras personas guiándote, accedes a tu carta astral. Porque es una tendencia que tú vas a ver o vas a dar énfasis en ciertas cosas que van a confirmar algo que tú ya tienes establecido acá. ¿No? Ese es un aspecto. Y el otro extremo es cuando todo lo que está en tu carta, y si está mal o si fue errónea, igual todo lo que está escrito ahí, dependiendo de la fe que le pongas, va a definir lo que tú hagas. Y años más adelante es posible que tú descubras que esa carta estaba mal realizada, por la hora, por el programa, en fin. Y ahí descubres, wow, todos estos años creí que yo era este ascendente, creí que esta era mi carta astral. Y sin darte cuenta, guiaste tu vida, tomaste tus decisiones basada en esa información. Aquí es cuando la intuición tiene un peso más importante, tiene un peso más fuerte, porque aunque la carta te diga una cosa, tú debes confiar muchísimo en lo que por años has sentido como un llamado del corazón. Y eso pesa más, pesa mucho más. Yo recuerdo esto porque la primera vez que hice mi carta astral fue por el sistema tropical. Era un devoto de Hare Krishna de Colombia, pero no usó el sistema védico, sino tenía seguramente un programa. Y todo era muy bonito, muy bueno. A pesar de ser el sistema tropical, el análisis estaba muy bien y confirmaba cosas que yo hacía y me gustaba. Pero había otras cosas que no. Ok. La segunda vez fue una carta en el sistema védico esta vez, pero no fue tan pronta o rápida. De hecho, fue más de un año de espera y hasta me había olvidado que había pedido una carta astral. Yo ya dejé Arequipa, me vine aquí donde estoy viviendo ahora y un día en la mañana me llegó un sobre manila, un sobre grande, así por servicio de correo, ¿no? ¿Y qué será? Dije, y lo abrí y era mi carta. Estaba todo en inglés, felizmente sabía inglés, y ahí estaba. Después de más de un año tuve la carta astral en el sistema védico, y allí, bueno, estaba muchas cosas que en cierto sentido me marcaron y definieron mis actos, ¿no? Porque dije, bueno, acá dice que a esta edad va a suceder esto, entonces desde ahora voy a practicar ese, y así. Luego me volví a hacer la carta astral con otra persona, pero allí sí fue como un poco desastroso porque me dijo cosas como, tienes esta maldición, tienes este bloqueo, tienes esto, y por lo tanto necesitas esto. ¿No? Ya percibí que era como en marketing hay una técnica, es técnicas cruzadas, ¿no? Ventas cruzadas se llama esto. Ventas cruzadas quiere decir que tú ofreces un producto, pero ese producto inevitablemente te va a invitar a que tú compres otro producto y este otro producto. Entonces, en este reporte astral me decía, tienes esta maldición, tienes este bloqueo, tienes este karma negativo, por lo tanto necesitas estas cositas para liberarte de eso. Porque si no lo haces así, si no usas esto, si no haces esto, tu maldición y tú van a seguir así. Bueno, no lo consideré del todo y opté por otras alternativas. Es decir, en lugar de comprarme la gema, en lugar de comprarme el yantra que me pedían y que seguramente
costarían sus $300 o quizás más, que en aquel entonces era para mí muchísimo dinero. Yo opté por hacer algo que estaba en el mismo Brihat Parashara Shastra y que me había recomendado quien hoy es mi maestro de astrología, ¿no? Y también siguiendo a Srila Prabhupada. Seguí este consejo y estas direcciones y la adoración, ¿no? Sobre todo, tener la planta sagrada de Tulasi, ¿no? Que esa era la cura recomendada para el problema que se veía en mi carta astral. Y eso funcionó muy bien. Y por esa experiencia, por esa realización que tengo, em, las recomendaciones que hago son eso, son recomendaciones, pero la persona tiene diversas opciones para superar o, claro, superar algún tipo de karma negativo que hay en su carta astral. Pero siempre repito, la intuición te va a ayudar mucho en esos momentos. No debes, digamos, ¿cómo se dice? Encasillarte sí, encasillarte en solamente un tipo de respuesta o solamente un tipo de alternativa. Y tampoco cuando el reporte astrológico no está bien realizado, ¿no? Por el astrólogo que te hizo y solamente te habla de defectos, ¿no? Solo defectos. Mal karma aquí, mal karma allá, maléficos aquí, maldición por allá, periodos negativos, tránsitos difíciles, y no te da ninguna luz o no hay algo positivo en tu carta. No te ofrece esa posibilidad. Eso es una lectura bastante peligrosa, ¿no? Para este tipo de situaciones. Y a muchos, no solo a mí, a muchas personas también les envió este tipo de reportes y que tenían que consumir este otro agregado, ¿no? Lo cual no es malo, o sea, las gemas tienen su aplicación, tienen su efecto práctico, son válidas, sirven. Pero que tú condiciones a una persona que si no compra una gema, que si no compra un yantra, si no hace eso, está condenado, eso es muy negativo y no es positivo, ¿no? Aprovecharse de esa manera y condicionar la mente de esa persona. Así. ¿Alguien quiere comentar algo, agregar algo? Ya. Profe, Sí, sí, profesor, yo Antonella. quería preguntarle algo con respecto a lo que estaba diciendo. Eh, un astrólogo, en este caso védico, puede influir en, o sea, condicionar a la vida de una persona. O sea, tiene tanto poder así como decir, tú, probablemente te puedes morir de tal manera y que la persona tenga ese acondicionamiento. ¿Es posible? No solo un astrólogo puede decirle un médico. Yo sufría de asma y los médicos me condicionaban de muchas formas. Bueno, mis padres también. O puede condicionarte algún especialista y decirte, no, eso que están haciendo ustedes en esa construcción no va a durar. En fin, algún profesional, este es el síndrome del experto, algún experto te puede condicionar, pero eso también va a depender si tú lo permites. Si tú permites eso, claro, puede ser. Es de las dos partes, ¿no? En este caso del astrólogo y el que escucha. Ahora, se habla de que hay condiciones óptimas. Un astrólogo genuino y un query, ¿cómo se llama en español? El consultante genuino. Cuando ambas partes están en la plataforma ideal, se desarrolla la astrología ideal. De otra manera, el astrólogo que no es genuino o que no tiene comprensión filosófica, una buena formación, sin saberlo a veces va a condicionar a otra persona y lo va a hacer dependiente de algo. En este caso algo grave, decirle, bueno, te queda tanto tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo. O tienes este karma muy difícil. En fin, sí. Y si está mal, genera un karma muy negativo para la persona que escucha. No tanto para la persona perdón, genera un mal karma si el astrólogo lo hace o lo dice. El mal karma no es tanto para la persona que escucha, esa persona es como una víctima, pero el astrólogo sí se lleva un mal karma, un muy, muy mal karma por hacer eso. Renato, adelante. Sí, maestro. Quería preguntarte cómo afinas y descubres tu hora exacta de nacimiento, porque
A veces hay muchos errores, como tú mismo mencionas, para tener precisión. Muy buena observación. Fíjense, el nacimiento o tu nacimiento es algo que tú no controlas, no está en tus manos. Es un prarabdha karma, un karma inevitable, que tú nacieras en un lugar, en un momento, dentro de una familia, en un contexto sociocultural. Eso es algo que está más allá de tu control. El detalle es que muchas veces tu hora de nacimiento no es conocida. Hay un margen, ¿no? Entre las 7 y las 10 de la mañana, por ejemplo. Y tú quieres saber cómo rectificar eso, cómo encontrar la hora de nacimiento exacta. ¿Qué hacer? Hay varias técnicas. Una de ellas es la siguiente. Tú tienes que registrar eventos importantes que son inevitables en tu vida, de los cuales no tienes el poder de evitarlos. Por ejemplo, un accidente que tuviste. Un accidente es algo que inevitablemente sucedió, pero si tú tienes el registro del día, y mejor aún de la hora, pero si ya tienes el registro del día y el lugar donde eso pasó, eso va a usarse para calibrar el momento en que tú naces, porque tienen que coincidir. Si tienes otros eventos así, buenos o malos, de cosas que sucedieron y están más allá de tu control, son como puntos de anclaje o anclas en el tiempo para llegar hasta el momento en que naces, que también escapa a tu control. Esa es la forma con este tipo de eventos. Sirven para determinar si naciste antes o después de un punto de referencia. Ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, voy a suponer que nací a las 8 de la mañana. Y si eso es así, el accidente no debió haber pasado un 10 de agosto del año 2010. Debió haber pasado en el 2014. Entonces, ¿qué hago? Voy a retroceder la hora en que nací, no a las 8, sino a las 7:30. Retrocediendo a las 7:30, el evento, el accidente, se acerca más al día del 10 de agosto. Entonces retrocedo unos minutos y digo, ahora sí, retrocedí hasta las 7:23 de la mañana y eso, con esta técnica de proyección, efectivamente coincide con el accidente que tuve aquel 10 de agosto del año 2010. ¿No? Ese es un ejemplo. Por eso es muy importante estar pendiente de este tipo de eventos, positivos o negativos. ¿Se entendió? ¿Me Sí, sí, avisa? maestro. Ok. Demian, adelante. Alzaste la mano, Demian. A ver. Sí, ahora sí, perdón. Ya. Buenas tardes, primero que nada. Buenas. Usted hablaba hace rato de los diferentes tipos de karma, eh, siendo que algunos son inevitables y otros no. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo o qué tipo de karma uno puede modificar, si se quiere, a través de la consulta del astrólogo, o si es verdad que digamos, cada acción se pueda modificar en pros de tener o de mejorar el karma? Bueno, me enredé, no sé si se entendió. Sí, entendí la primera parte. ¿Qué tipo de karma uno puede modificar? Si no fuéramos astrólogos o no fuéramos estudiantes, esta pregunta sería, ¿qué aspecto de mí debo cambiar para mejorar, ¿no? O sea, le quito la palabra karma. Pero la traigo de vuelta, ¿qué karma debo cambiar? Mm. Entonces, allí, por ejemplo, tú debes entender en lenguaje simple que karma significa acción o trabajo. ¿Ya? No deseo, es acción. Ejemplo, lo que suele pasar, alguien dice, bueno, yo tengo Venus debilitado, etcétera, etcétera, y me están recomendando que modifique este karma, ¿no? Entonces, ¿qué es Venus? Ejemplo, Venus es ser ordenado, ordenado. Esa es una cualidad de Venus, el orden, porque el orden te da belleza, el desorden te genera caos. Eso no es energía de Venus. Entonces, ¿cómo ser ordenado? Muy simple, actúa de manera ordenada, actúa poniendo orden, físicamente y en tu vida. ¿No? Orden. Si tienes Venus debilitado, practica el orden. Ya ahora eres ordenado. ¿Qué cosa más es Venus? Justicia.
quieres reforzar esa energía de Venus, actúa de manera justa. Y claro, ahí es un nivel mucho más elevado, más sutil, porque ser justo muchas veces no es tan sencillo, no es muy sencillo. Y luego, por ejemplo, Venus es la diplomacia. La diplomacia significa no irse a los extremos, ser diplomático, no ser extremista. Ah, ok, tengo que aprender a no ser extremista, tengo que situarme siempre en el medio. Practico eso, la diplomacia. ¿Qué otra cosa es Venus? La elegancia. Entonces no tengo que ser un guachafo, se dice, ¿no? A la persona que es vulgar al vestirse, al hablar, etcétera. Voy a ser un poco más elegante, voy a practicar la elegancia, la simplicidad. Y me pongo a investigar qué cosa también es Venus. Y aplico eso, practico. No se trata de pensar, se trata de actuar. Y así es como yo cambio el karma, ¿no? negativo que tengo en cierta área de mi vida. Es muy sencillo, ¿no? Solamente tengo que actuar en esa plataforma. ¿Ya? Todo comienza por ahí. Creo que respondí a tu pregunta, sí. Demian, solo hay que actuar. Gracias, gracias, maestro. Ya. Por ejemplo, una dificultad que tenía antes y que estaba en ese tema de las maldiciones era el aspecto económico. Yo tenía serias dificultades económicas, muy profundas, ¿no? Dificultades económicas. Claro, sabía por la carta astral que estaba en un periodo difícil, pero mi maestro de astrología me dio una recomendación y tiene que ver con una historia. Les resumo la historia. Una vez Krishna y Arjuna, caminando como ellos eran amigos, caminaban y conversaban, y apareció un brahman, un sacerdote que pidió caridad o limosna. Entonces Arjuna le dio una gema que él tenía, ¿no? Una gema se la dio. Y el brahmana muy feliz dio las gracias y se fue. Pero antes de llegar a casa, los ladrones le robaron la gema que Arjuna le dio en caridad. Al día siguiente el mismo brahmana estaba allí y se encontró nuevamente con Arjuna y Krishna. Y Arjuna le dijo, pero ayer te di una gema y con eso me parece que es suficiente, pero ¿qué pasó? Y él les contó, bueno, sufrí un robo. Ok, Arjuna le vuelve a dar otra gema. Entonces se fue otra vez agradecido. En esta ocasión el brahmana tomó sus precauciones y escondió esta gema, que era como una especie de rubí, en uno de los jarrones que tenía en casa. Digamos una olla de barro, la escondió allí. Y luego se fue al comedor y le dijo, bueno, a su mujer, bueno, hay que tomar los alimentos. Y su esposa dijo, sí, sí, voy un rato a traer agua al río. Y la esposa, por cosas del karma y del destino, justo toma la olla de barro donde el brahman había guardado la gema y se va. Ella, completamente inconsciente de que ahí había una gema, ¿no? A ver un momento. Vamos a ver qué pasa. ¿Quién llama? Hare Krishna. Aló. Hare Krishna, sí, estoy trabajando. Disculpa. Me quieren vender una gema. Y bueno, la esposa se fue al río y saca agua. Pero al sacar agua, hace caer la gema. Y ella no se da cuenta. Regresa y entra a la cocina con esta olla. Y el esposo ve la olla y automáticamente entiende, perdí otra vez otra joya. Y le pregunta por si acaso a su esposa, ¿no había una piedra, un rubí en esa olla? Y la esposa le dice, no lo sé. ¿Por qué tendría que haber una piedra preciosa acá? Y el brahman estaba así, "Oh, bueno, la perdí". Al tercer día otra vez estaba ahí parado cerca del camino donde iba Krishna y Arjuna. Y otra vez se presenta. Y Arjuna, ¿y ahora qué pasó? Y el brahman les cuenta. Y Arjuna dice, no hay forma de ayudarte, porque cada vez que te doy algo, simplemente lo pierdes. Entonces Krishna le dice, bueno, Arjuna, no te preocupes. Y Krishna le da dos moneditas al brahmana. Toma. Y Arjuna le dice, pero Krishna, le di una gema, le di un brazalete, le di esto, aquello. Y no funcionó. ¿Qué te hace pensar que con estas dos monedas él va a cambiar? Y Krishna le dice, tranquilo, Arjuna, yo sé lo que va a pasar, le dice.
Y el brahmana, otra vez con mucha gratitud, le dice, gracias, Krishna. Y se va. Y el brahmana pensaba, tiene razón, ¿qué puedo hacer yo con estas dos monedas? Así que en lugar de usarlas para mí, voy a usar estas dos monedas y ayudar a otro que sí le va a servir. Y en ese momento vio a un pescador sacando peces, ¿no?, de un riachuelo y le dijo, Señor, le pago estas dos monedas, pero libere ese pez, ¿no? Claro, libérelo. Y el pescador, oh, gracias, ¿no? Recibió las dos monedas y cuando vio que el pez estaba ahí como ahogándose, estaba en el agua, fuera del agua estaba ahogándose, pero cuando lo meten al agua, él vio que el pez seguía como moviéndose, así como asfixiándose. Así que el brahmana se percató, agarró al pez para ver qué le pasaba y el pez estaba así con su boquita, ¿no? Y se da cuenta que tenía atragantado la joya que la esposa había perdido la mañana anterior. Y el brahmana con su dedo sacó la joya ahí de la boca del pez. Y estaba feliz, ¿no? Encontró la joya que le dio Arjuna. Dejó al pez y empezó a cantar, Haribol, Haribol, Haribol. Y en eso los ladrones lo vieron, ¿no? Los que le habían robado el primer día lo vieron al brahmana, ¿no? Y asustados dejaron lo que les había robado. Y entonces el brahmana recuperó lo que les habían robado los ladrones, recuperó la joya y estaba muy feliz. Al cuarto día se encuentra con Krishna y Arjuna otra vez y les cuenta todo lo que pasó. Y entonces Krishna le dice, así funciona. Cuando tú, en tu necesidad, ayudas a otro ser viviente, entonces yo me ocupo de ti. Eso dice Krishna. Y esa es la historia que él me contó. Entonces me hace recordar a Sindhutai. Sindhutai también era una devota muy, muy noble que hacía eso. Ella estaba así con una hija en brazos, sin casa, sin dinero. Y ella dijo, tengo manos, todavía puedo ayudar a alguien. Yo necesito ayuda, pero por qué no también puedo ayudar a alguien? Entonces mi problema económico era que yo estaba siempre viendo para mí. ¿Qué beneficio tengo para mí? Yo enseñaba artes marciales y mis alumnos no me pagaban. Claro, es que tampoco enseñaba en ningún local, enseñaba en el campo. Pero igual, nunca me pagaban o me daban algo. Era una situación así. Y entonces dije, bueno, voy a hacer algo de acuerdo a esta instrucción y esta historia. Y empecé. Empecé a hacer algún servicio, algo para beneficio de los demás. Empecé a hacer cartas astrales gratis. Yo me acuerdo que una fiesta, fue el Janmastami, o un cumpleaños de alguien, era una comunidad de devotos y yo les pedí sus datos y como ofrenda, como regalo, a cada uno les entregué un reporte astrológico. Hare Krishna, y Prabhu, ¿qué fue? Bueno, lo único que puedo darte ahora, hoy no tenía dinero, te entrego este reporte astrológico, ¿no? Es para ti, es tu carta astral. Oh, y estaba muy feliz. Igual para la mamá, para el hermano, después para algunos invitados. Hice como 10 reportes astrológicos, así eran 2 hojas, y les entregué, ¿no? Como regalo. Y ellos, claro, ellos me regalaron una curta, otro me regaló una bolsa de yapa, otro me regaló un libro de Krishna y así. Porque era como un intercambio de regalos, pero no recuerdo exactamente cuál era la fiesta. Ah, Navidad. 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 Y así fue. Entonces, la situación empezó a cambiar y ¿no? Empezó a cambiar a partir de ahí. Así. Ahí, Juan Huésped, sí, adelante. Buen día, Guruji. Quedé pensando en el tema de la rectificación horaria y tengo dos preguntas al respecto. Primero, ¿en qué caso se debe usar el local time? Y la segunda, ¿qué Ayanamsa debiera usar y por qué? Qué buenas preguntas técnicas. Local mean time, ¿verdad? Ujú. Ya, listo. Quizás para los que no saben, en los programas de astrología ustedes tienen las opciones de elegir the time zone, la zona horaria, y la otra opción es local mean time, la zona horaria local, sin considerar la zona horaria oficial. Ok, cuando tú vives en un lugar
donde la zona horaria no es la adecuada, sino que es una zona horaria que se ha llegado a usar por acuerdos políticos o comerciales, tienes que tener serias dudas de que la hora que estás usando es la adecuada. Es algo que le sucede, por ejemplo, me parece que a Argentina, me parece que también a, bueno, en España es bastante notorio esto. De hecho, en España hay una importante cantidad de personas que están en desacuerdo de seguir usando la zona horaria para ellos, ¿no? Entonces deberían usar mejor el local mean time, porque eso es una versión fidedigna de la hora local de nacimiento. Así que cuando hay serias dudas de que tu país o el lugar donde vives no está siguiendo esta división del tiempo estandarizada, y más aún cuando estás viviendo, digamos, casi a los extremos de la zona horaria, que es una franja de 15 grados, por ejemplo, Perú está dentro de esa franja de 15 grados. Un poquito más allá, a la derecha ya sería Brasil, por ejemplo, y ahí la zona horaria cambia. Así que mientras más cerca estás a los extremos de la franja horaria, debes tener más cautela en usar esta time zone que te ofrece el programa y mejor usar el local mean time en ese caso. La segunda pregunta sobre qué allananza usar, ahí viene la parte del karma del astrólogo, del estudiante, y la parte intuitiva. Hay muy buenas predicciones y análisis, sobre todo análisis, quizás predicciones no, pero análisis de astrólogos que, por ejemplo, usan una allananza que puede considerarse muy, muy distante de esta otra allananza, o incluso astrólogos que no siguen este tema de de la allananza porque usan el sistema tropical y pueden hacer muy buen análisis de una carta, sin considerar que son astrólogos tropicales, porque es el tema de la intuición y el karma de ese astrólogo. Cuando uno tiene el karma para ser astrólogo, eso te apoya. Y si tú estás en una corriente astrológica que no es védica, pero tienes el buen karma, vas a hacer buenos reportes, porque el karma te está ayudando. Y también el karma de la persona para quien estás haciendo el reporte astral. Así que sumamos esos dos factores, ¿no? Estos dos factores, que es la intuición y el karma. Si tienes esos dos a tu favor, puede que tú uses X o tal allananza y te va a salir un buen reporte. Ahora, dejando a un lado la intuición, dejando a un lado el buen karma de uno y yéndonos por la parte técnica, yo recomiendo que usen la Pusha Paksha Yanamsa, ¿no? Que es la que, bueno, ahora voy a compartir pantalla. Me avisan si ven. Espérense, espérense. Listo. ¿Están viendo ahora el programa? Confirmen. Sí. Sí, Ok, maestro. ya. Aquí me voy donde dice preferencias relacionadas a los cálculos, hay Anams, aquí. Por defecto te va a venir esta Pusha Paksha o Trulahiri, me parece. El autor de este software recomienda el Pusha Paksha Yanamsa. Y él tiene un artículo en un PDF que está, donde él ofrece explicación de por qué. Claro, este es un software para investigar y por eso el autor también te da todas estas otras opciones de Yanamsas, todas. Entonces aquí viene la parte técnica, en donde tú tienes que invertir tiempo e investigar no con una, no con 10, si es posible con 100 cartas al menos. 100 cartas en temas de eventos y varias predicciones. Tienes que probar, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo, te da más accuracy, exactitud? ¿Cuál es más exacta, te da mayor exactitud en comparación a otras allananzas? Probando eso, la Pusha Paksha Yananza me ha ofrecido mejores resultados, muchos mejores resultados. Ahora, las otras también son buenas, pero tienen para mí un nivel de falla de días, ¿no? Algo que debía pasar, por ejemplo, hoy, de acuerdo a la Yananza que estoy usando, con la otra va a pasar dentro de unos 3 o 4 días, como la Trulahiri o la Chitrapaksha, o con la de Bibi Raman. Ya son cuestiones técnicas. Allí te va a servir, volvemos otra vez a los dos ingredientes, allí te va a servir nuevamente el buen karma que tienes, el sadhana, la revelación, la intuición. Va a depender mucho de esos factores, ¿no?
aparte del nivel técnico y las horas que le dedicas a investigar, calibrar, hacer seguimiento de los eventos, son horas de estudio, sacrificio. Aparte de eso, la parte del sadhana, ¿no? Es decir, tu vida espiritual, tu disciplina espiritual y la revelación que obtengas por un evento, la intuición. Y así me ha pasado varias veces. Por intuición, por revelación, etcétera, elijo esta Yanamsa. No estoy diciendo que las otras no sirven, ¿no? Te va a dar mejores resultados de acuerdo a estos dos criterios. Intuición y el buen karma que te acompaña. Gracias, Guruji. Ok. Siendo Maestro, ya perdón, adelante. una ¿Qué? preguntita. Ah, Eh, ¿Puede vale. usted mostrarnos dónde cambiar el local time? Ah, Y sí, la sí. pregunta, ¿ese local time también se debe usar en las cartas horarias? Ah, buena pregunta. Muy buena pregunta. Ya voy al software rápidamente para terminar. Mañana tenemos a la misma hora esta clase de introducción. Ok, lo están viendo, ¿verdad? Vamos. Me voy aquí, editar, Peer Data. Por ejemplo, acá dice Huancayo, Perú, ya está configurado. Aquí hay una opción debajo de esta franja de ventanitas que dice zona horario o time zone. Por defecto, para Perú está 5, por defecto. Y aquí hay una opción donde tú le das check. Ahí dice usar el MT o Local Mean Time en su lugar e ignorar todo lo anterior. Acá dice que es útil para fechas antiguas. No te está diciendo que es solo para fechas antiguas. Te está diciendo que es útil para fechas antiguas. Quiere decir que también te puede servir hoy en día, pero es como una recomendación, lo cual no implica que no puedas usarlo. Aquí tú puedes hacer la opción, le das check y entonces el programa lo que va a hacer es ignorar la zona horaria y en lugar de eso hacer el cálculo para darte la hora exacta del lugar donde estás haciendo o levantando la carta. Entonces, por ejemplo, para aquí, para Huancayo, solo hay cambio de segundos, ¿no? Pero si yo me voy acá y en lugar de Huancayo le voy a poner un lugar más extremo, voy a escribir Piura. Piura, que es un lugar de Perú que ya está cerca al salirse de la franja, que está ya cerca a la zona horaria 6. Entonces aquí local mean time. Y acá me dice 4:57:28. O sea, ya no está considerando, fíjense acá Tyson, ya no está considerando el estándar de 5, sino que para este lugar de Perú que está hacia el norte te da el tiempo exacto, que serían 4 horas 57 minutos con 28 segundos con respecto al meridiano de Greenwich. Ok. En Chile cambia bastante. Sí, debe ser. Así es como cambias esa opción, Demian. Y la otra pregunta, ¿cuál era? La otra pregunta era si este concepto se debe utilizar también para levantar una Ah, carta horaria. sí, sí, también la puedes usar. Pero la carta Prashna, repito, no es solamente técnica. Mucho de lo que tú lees, por ejemplo, en el Prashna Marga, considera los nimiptas o los presagios. Porque obviamente la carta Prashna se hace cuando es presencial, ¿no? La persona viene a ti y te pregunta. Ahí tomas en cuenta si se sentó a tu derecha, a tu izquierda, la primera palabra que te dice, el color con el que viene vestido, qué parte del cuerpo se estaba tocando la persona cuando te hace la pregunta, el día en que llega, eso es muy importante, ¿no? El día, el momento, etcétera, en que está llegando, ¿no? Varios detalles, no solo la parte técnica. Ok, Demian. Renato, sí, sí, Renato, adelante. Sí, maestro, una consulta. ¿No sería buen karma y tener buena intuición recurrir a un astrólogo védico porque tiene mejor precisión que el tropical? Porque está desfasado 23,5 grados, creo. Mm. Buena pregunta también. Eso, el ingrediente del karma es importante, es muy importante, porque si tienes mal karma, incluso cuando vas con el mejor astrólogo no te va a resultar, ¿no? Pero si tienes el buen karma,
incluso sin preguntar al astrólogo, igual lo que haces va a ser un éxito. Eso depende del punya, ¿no? Del karma. Hace años, bueno, no está presente, pero está en mi lista de contactos en Facebook también. Es una seguidora, su nombre es Paola. Paola me contó, fue la primera persona que me facilitó un espacio en Lima para dar clases de astrología, allá por el 2015 me parece, en Pueblo Libre. Entonces ella me comentó asustada, me dice, Prabhu, tengo miedo de que algo le pase. ¿Y por qué? La última vez que yo fui a ver un astrólogo, ese mismo día murió, o sea, horas antes de que ella se encontrara, el astrólogo murió. Y no solo eso, antes de eso iba a encontrarme con otro astrólogo y murió ahogado en Lima, ahí donde se junta el río con el mar, en esa zona se metió a nadar, murió ahogado, algo así. Y ella me dijo, ¿no será que tengo el mal karma de que cada vez que quiero ver un astrólogo algo le pasa? Y me dijo, no, me preguntó, ¿no le vaya a pasar algo a usted? No, le digo, sé cuándo es mi hora de partir, todavía me falta mucho. Así que no, no hay problemas. Les cuento esto porque son nimiptas o presagios, ¿no? Que van a ocurrir. Cuando tú tienes el buen mérito, vas a encontrarte con la persona que, de acuerdo a tu buen mérito, vas a obtener la información que necesitas. Y no importa si no es védico o no, pero vas a encontrar a la persona que te va a dar aquello que tú necesitas. Pero si reducimos, ¿no? Reducimos y nos centramos solo en astrólogos, el astrólogo genuino, védico, no solo debe ser de nombre, debe ser alguien que está efectivamente siguiendo lo que dice ese adjetivo. Védico significa el que sigue los Vedas. Y conocer eso implica mucho. Alguien que sigue los Vedas está siguiendo el conocimiento y lo está aplicando. No es védico solo de nombre, ¿no? Está viviendo los Vedas. Veda significa conocimiento. Vive el conocimiento. Jnana y Vijnana se llama esto. Jnana es la parte teórica y Vijnana es la parte práctica. Así que, a menos que uno sepa cabalmente qué significa védico, va a ser muy difícil que determines si efectivamente él es un astrólogo védico. A menos que tú no conozcas, a menos que conozcas los Vedas y la esencia de los Vedas, es muy difícil para uno determinar si ese es védico. Por si uno no sabe qué son los Vedas, ni la conclusión o la esencia de los Vedas, entonces es difícil decir, es védico. No, no es solo un nombre, ¿no? Hay toda una forma y un estilo de vida detrás que respaldan ese adjetivo, védico. ¿Ok, Antonella? Prabhu, quería preguntar, ¿es importante ser devoto para ser un buen astrólogo védico? O sea, si, con respecto a lo que usted está diciendo ahorita, es más favorable, me imagino. Ok. Yo estoy publicando algo relacionado a eso en la última semana. Estoy comentando, explicando el primer capítulo del Brihad Parashara, Hora Shastra. Este libro se le atribuye a Parashara Muni. Parashara es el padre de Srila Vyasadeva. Parashara es un devoto. Él escribe también el Vishnu Purana. El Vishnu Purana es un gran texto. Yo tengo acá solo un libro así grueso y es un pequeño resumen. Ustedes ven los libros de aquí atrás, ¿no? Ahí donde está señalando. Mejor lo señalo acá. Estos de atrás. Ese es el Bhagavad Purana. El Vishnu Y el Purana es... Chaitanya Charitamrita, ya Sí, lo veo. también. El Vishnu Purana de Parashara Deva es casi tan grande como ese Bhagavatam. Y describe a Vishnu, describe a la suprema personalidad de Dios. Lo hace Parashara. De hecho, uno de los grandes acharyas, creo que es Ramanujacharya, tuvo como misión de su vida a nivel espiritual glorificar los aportes del sabio Parashara Muni. Porque Parashara es un gran sabio, es un devoto del Señor Supremo, del Señor Krishna. Así que si uno quiere entender el Parashara, el Brihad Parashara Hora Shastra, tiene que entender la devoción de Parashara Muni.
Entonces, junto con ser astrólogo, antes yo diría, antes de ser astrólogo uno tiene que ser devoto. Y no estoy diciendo aquí que tú formes parte de una institución religiosa. Estoy diciendo que en tu corazón Krishna sea tu objeto de adoración. No estoy diciendo que se unan a una institución religiosa, a un movimiento religioso, no. Porque hay muchos que pertenecen a una institución religiosa Vaishnava, pero eso no garantiza que sean devotos o Vaishnavas. Que tener un nombre espiritual, la túnica, etcétera, no garantiza que eres un devoto, porque eso no es la definición de un devoto. La definición de un devoto es aquel que tiene a Krishna en su corazón y sigue la orden de su maestro. Puede que el maestro ya no esté presente, porque el maestro no necesariamente tiene que estar presente físicamente, porque el maestro espiritual no está sujeto a una condición de tener un cuerpo. ¿Mm? Si uno lee la cadena de sucesión discipular, hay una lista, o entre maestro y maestro hay una brecha de cientos de años, y no es posible que estos maestros alguna vez se hayan visto en términos físicos, no se han podido ver. Pero ¿por qué se considera que este maestro le sigue a este otro? Porque este tomó las enseñanzas del maestro previo, que ya se fue de este mundo hace cientos de años, pero las tomó en su corazón y las aplicó y siguió sus instrucciones. Y por eso se considera que este es el nuevo acharya o el nuevo maestro en esta sucesión discipular. Así que la condición para aceptar a un maestro no tiene que ver tanto con la presencia física, tiene que ver con que tú aceptes esa instrucción o esa enseñanza y la apliques en tu vida, que esas instrucciones sean tu vida y alma. Así que antes, digo, ¿no? Antes de ser astrólogo uno debe ser devoto para comprender esas enseñanzas. Y eso te ayuda, te da revelación, te da comprensión mucho más profunda, porque permites conectar y enlazar todos los escritos disponibles. Esa es mi realización, esa es mi comprensión. ¿Algo más? Ahora, para ser devotos es muy, muy fácil. No importa dónde estén, no importa. Cualquiera puede aceptar el conocimiento, aceptar al Señor Supremo en cualquier condición de la vida. Para eso no hay límites. ¿Alguien más? Bueno, mañana nos volvemos a ver, 11:30. Ya, vamos a terminar acá. Ya tengo que ir a otra parte y hacer otras cosas. Agradezco su presencia, sus preguntas. Esto va a estar publicado en el canal de YouTube, por eso lo estoy grabando, ¿sí? Gracias. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare maestro. Krishna, Gracias. 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 Gracias, Hare Krishna. Namaste. Namaste.